Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente en tu programa Pura Vida Cultural. Te recuerdo que soy Elisa González y el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante: mitología grecorromana. Motivo por el cual, y siendo un día tan especial, me permití autoinvitarme para hablar como historiadora del arte de estas fuentes literarias relacionadas con la mitología. Entonces, hablando de ellas, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea se centran, como es sabido por muchas personas, en los sucesos en torno a la guerra de Troya. También hay dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonía y los Trabajos y los Días. Ellos contienen relatos sobre la génesis del mundo, pero ¿te has preguntado cómo surge el mundo de acuerdo con los mitos de la antigüedad? Es muy interesante cuando hacemos un parangón o una comparación entre las diversas culturas, porque tienen ciertos paralelismos que son sorprendentes. Entonces, nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es el origen del mundo y de la mitología griega y cómo se retomó y tuvo ciertas transformaciones con los romanos. En estos libros que te mencionaba de la Teogonía, los Trabajos y los Días, los relatos sobre la génesis del mundo están acompañados por toda la sucesión de los gobernantes divinos y las épocas humanas, y todo ello dio origen a las tragedias humanas, pero también a los ritos, rituales y propiciatorios como costumbres sacrificiales. Se conservaron mitos en los himnos homéricos, en fragmentos de poesía épica del ciclo troyano, en poemas líricos, también en las obras de dramaturgos del siglo V a.C. y en escritos de los investigadores y poetas, y en textos de la época, ya hablando propiamente del Imperio Romano, con autores como fueron Plutarco y Pausanias. Y entonces aquí cabe aclarar algo muy interesante. Con el descubrimiento de la civilización micénica que se llevó a cabo por un arqueólogo alemán extremadamente trascendente, Heinrich Schliemann, en el siglo XIX, y también con el descubrimiento de la civilización minoica en Creta por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans en el siglo XX, ayudaron a explicar pues muchas de estas preguntas. Pero tú te has preguntado, y más importante aún, te has respondido, de acuerdo con estas narraciones épicas o estas epopeyas de Homero, del mismo Hesíodo, de Plutarco, de Pausanias que ya mencionamos, todo esto, ¿te has preguntado cómo surge el mundo, cómo surgen los dioses y cómo surgen sus historias? Pues bueno, aquí con estos descubrimientos arqueológicos se proporcionaron evidencias de muchos de los detalles sobre los dioses y los héroes, porque recordemos que toda la cultura griega y gran parte de la romana pues se fincaron sobre esta ideología, esta vida, obra y también caprichos, por qué no decirlo, y pasiones de los dioses. Desafortunadamente, pues la evidencia sobre algunos mitos y sobre algunos rituales en los yacimientos micénicos y minoicos pues son completamente incidentales, ya que hay algunas inscripciones que se conocen como lineal B, y ellas se entienden como una forma antigua de griego que se hallaron tanto en Creta como en Grecia y que fueron usadas principalmente pues para registrar algunos inventarios, y los nombres de los dioses y de los héroes pues han sido dudosamente revelados. Por esto se llama mitología, porque no es, a diferencia de una religión totalmente establecida, algo que se acepte como existente. Por ejemplo, si tuviésemos que hacer una comparación con el budismo o con el hinduismo, no se habla de mitología con ellos. ¿Por qué? Porque se acepta como el origen de Dios o el origen también divino del hombre. Mientras que acá
todo ha sido dudosamente revelado y por eso se habla de un mito o se habla de una leyenda como algo que puede darse por sentado, pero que también da pie para mucha especulación y mucho debate. Entonces, bueno, hablando de los dioses, tenemos 3 grandes generaciones. Primero surge el caos. Caos era el todo, abarcaba todo el universo. Caos era, por decir algo, un señor monumental, gigantesco, que alguna vez bostezó. Y de su garganta bostezante, ¿qué crees? Surgió el universo, surgió el mundo, se formaron las constelaciones y de allí surge el planeta Tierra también dentro de nuestro sistema solar. Aquí surge la primera generación de dioses griegos, donde de caos, de su garganta bostezante, van a surgir Eros y Gea. Pero no el Eros que conocemos también como Cupido, ese ya va a ser una tercera generación de un dios que va a tomar el mismo nombre, del cual hablaremos más tarde. Este Eros tiene lógica porque se nos dice que al mismo tiempo surgió de forma espontánea Eros o amor y Gea. Gea es la tierra, de ahí la descripción de geografía o descripción terrestre, ¿sí? De Gea va a tener también un compañero que es Urano, que es el cielo. Pero también dentro de esta primera generación surge de manera espontánea Afrodita, pero no Afrodita o Venus, la diosa de la tercera generación, que es una pispireta de la cual ya hablaremos más tarde. En realidad, esta primera generación compuesta de caos, de quien surge Eros, Gea, Urano y Afrodita, tiene mucha lógica histórica, ¿sí? Y mental. Gea es la tierra, Urano es el cielo, Afrodita es la belleza que parte del cielo y de la tierra, y Eros es el amor, que debe existir para que dentro del cielo y la tierra surja la vida. Vean nada más qué belleza y qué interesante. Pues bueno, de Gea y de Urano se da una unión, pero no van a nacer estos hermosos hijos que vamos a conocer ya de la segunda y tercera generación de dioses, sino que van a nacer los famosos 12 titanes, los 3 cíclopes y los 3 hecatónquiros, estos monstruos gigantescos que destrozaban todo y que también los vamos a conocer pues como algunos desastres, al igual que los titanes, por ejemplo Tifón, que son estos grandes y torrenciales tormentas, mejor dicho, que nos encontramos sobre todo en la zona asiática y que nos dicen es un tifón que viene, podemos interpretarlo como si fuera un gran ciclón o un gran huracán, pero hasta una escala mucho mayor. Sí, entonces estos titanes son también de los que se nos ha hablado y te voy a recomendar aquí muchísimo una gran película que es Furia de Titanes. La puedes encontrar públicamente en los canales de YouTube y la buscas como Furia de Titanes 1984. Sin tratar de hacer menos a las 2 últimas furias de Titanes, honestamente pusieron mucho de su cosecha y rompieron en una gran medida lo que es la historia original de los titanes y nos presentan ya, por ejemplo, a una medusa que se transforma en una gran serpiente con una cola, un cuerpo, un torso impresionantes que tienen poco que ver con la historia original. Entonces, bueno, aquí tenemos estos 12 titanes que entre ellos va a sobresalir Cronos, que es el tiempo, y su esposa y hermana Rea, que al unirse nos van a dar vida a la segunda generación de dioses. Probablemente solo te suena Cronos como el tiempo y los anteriores dices, sí suenan con cierta lógica, suena natural. ¿Por qué debe haber desastres? ¿Por qué debe haber cíclopes? ¿Por qué debe haber titanes y hecatónquiros? Porque el planeta requiere cada cierto tiempo también de una destrucción para dar paso a una nueva vida y a una nueva formación.
Si comparamos esto con los mayas, por ejemplo, pues ellos hablaban de un proceso de destrucción del 21 de diciembre del año 2012, de acuerdo con nuestro calendario actual gregoriano, donde se decía que el planeta iba a desaparecer. Quizás recordarás todo esto hace 6 años casi, y que se nos hablaba del término del mundo. Pero los mayas no se referían a eso, se referían al término del ciclo de vida para dar paso a una nueva vida, con un nuevo pensamiento y con una nueva visión. Entonces ellos también, al igual que los aztecas, al igual que los incas, al igual que en las diversas tribus africanas, nos han hablado de destrucción para dar paso a un nuevo ciclo de vida. Y los griegos, al igual que los egipcios, no serían la excepción. Entonces, al unirse Cronos y Rea, van a tener 6 hijos, que son la segunda generación y donde surge el dios más famoso de los griegos y que sería retomado por los romanos también. Tenemos de esta unión Hestia, Hera. Estos nombres que les estoy dando son los griegos. Ahorita que empecemos a ver a cada uno de ellos, les voy a dar su nombre griego y su nombre romano. Tenemos a Hestia, a Hera, al famosísimo Zeus, Demeter, Hades y Poseidón. Aquí hay algo muy interesante. Cronos había sido avisado por el oráculo que uno de sus hijos lo iba a destituir en el trono. Entonces él los devoraba, pero no logró hacerlo con Zeus. Al regresar del corte, te voy a contar por qué. Estamos de regreso, queridos amigos, y bueno, estábamos hablando de Cronos y Rea y de cómo Rea entregaba horrorizada a sus hijos a Cronos para que éste los devorara. Entonces, él se come a los primeros 5 hijos, pero Rea ya totalmente llena de dolor cuando tiene a Zeus y sabiendo que probablemente sea, o muy probablemente lo sabía, o seguramente lo sabía porque era una diosa, que era el último hijo que iba a tener, no está dispuesta a entregarlo a Cronos y envuelve una piedra muy grande y se la da a Cronos. Lo que hace es devorarla y queda pues en una calidad pues prácticamente vegetativa, como diciendo, bueno, ¿qué fue lo que devoré? Él queda bastante mal, no muere. Esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque si Cronos muriese, está muriendo el tiempo. Y entonces llegaríamos a la era del no tiempo y todo se hubiese detenido. Vean qué interesante. Entonces él queda pues como en un estado vegetativo, avanzando constantemente y sin mayores cambios. Eso es el tiempo. Entonces Zeus rescata del vientre de su padre a sus hermanos y a pesar de ser el menor, es considerado como el dios principal. De tal manera que todos sus hermanos le conceden veneración y también le conceden gloria. Y aquí pues va a haber una unión entre Zeus y su hermana Hera. Y de ellos vamos a tener a la tercera generación de dioses. Recordemos que la primera es la que proviene de Caos, la segunda es donde nacen los hijos de Cronos y Rea, y los hijos de Zeus van a comprender lo que se conoce como la tercera generación. Entonces Hera, ahora sí que Hera, su esposa, además de ser su hermana, y al unirse ellos van a tener al dios Ares, y Zeus, de maneras que ya te iré platicando, tuvo a Afrodita, Artemisa, Apolo, la famosísima Atenea, Hermes y Dionisos. Y al unirse con su hermana Demeter de una manera muy particular, sin tener un contacto físico, nace Perséfone. ¿Sí? Y por su parte Hera va a tener por sí sola a Hefesto. Pero bueno, vamos a entrar con cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque la historia se va entrelazando. Entonces tenemos a Cronos, del que ya habíamos hablado, segunda generación. Se le conoce en el mundo romano como Saturno. ¿Sí? Rea era su hermana, era su esposa oficial también, y su atributo principal
Irónicamente, con todo y que fue lo que trató de evitar, es que pasa la historia como el padre de Zeus y también como el padre de una casta muy importante de dioses, quien, por temor al oráculo, devoraba a sus hijos cuando ellos estaban recién nacidos. Entonces hay una gran cantidad de pinturas y de obra desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, pasando por Goya, donde tenemos a Cronos devorando a sus hijos con esta cara de hombre totalmente desquiciado, tratando de conservar el poder y el trono y sin importar el dolor de una era que se encuentra transida de dolor, de decepción. Y bueno, algunas pinturas son bastante crudas. Acompáñenos a la página de Pura Vida Cultural, allí lo estaremos mostrando estas imágenes. Te recuerdo que estamos en Facebook y también acompáñanos en Hombre Nuevo Digital. Recuerda que las redes son www.hombrenuevo.mx. El WhatsApp es 55 62 48 94 24 y en el caso de Pura Vida Cultural estamos en Facebook. De esa manera nos encuentras muy prontamente y nuestro WhatsApp es 55 36 75 60 59. A mí me encuentras además en Facebook como Elisa González, figura pública. Y aquí estaremos mostrándote estas fotografías, estas imágenes, pinturas de diferentes autores para que te puedas dar una idea, si es que aún no lo conoces, de cómo la mitología ha preservado sus historias hasta nuestros días. Y entonces llegamos al dios más importante de la mitología grecorromana, que es Zeus. En Roma se le conoció como Júpiter. Sus padres, como ya dijimos, fueron Cronos y Rea. Sus hermanos fueron Hades, Poseidón, Hestia, Demeter y Hera. Esta última, además, su esposa oficial. Pero él tenía un arma muy peculiar que te tengo que mencionar ahora, que es el rayo. Sí, efectivamente, él era no solo el que se conoce como el padre de los dioses, el más importante dios del Olimpo, sino que también era el dios del rayo, con esta fuerza que podríamos comparar también con Thor en otro tipo de, en otra mitología. El atributo principal de Zeus es que era el dios del cielo, de todo lo existente, y era el soberano del Olimpo. Los dioses griegos van a tener características muy peculiares. Son caprichosos y tienen grandes pasiones humanas, grandes alegrías, grandes arrebatos, y por eso nos van a legar una historia muy interesante con muchas facetas que estaremos viendo y analizando. Si tienes comentarios, hazlos llegar a través de las redes sociales y aquí estaremos. Hera, la esposa de Zeus, se conoce en el mundo romano como Juno. Inclusive en el calendario antiguo, el mes de junio está dedicado a esta diosa. Entonces, así igual que los días de la semana, martes a Marte, lunes a la luna, etcétera, bueno, Juno va a tener su propia adoración, que es el mes de junio. Ella era hermana de Zeus y por ende compartían los mismos hermanos, y su atributo es que ella era respetada como verdadera reina del Olimpo. Era muy, muy hermosa y tenía un problema de actitud, de acuerdo con las historias, con respecto a esa belleza, porque no soportaba que nadie fuera más bella que ella. Era celosa y cuando Zeus la engañaba, pues era implacable y muy vengativa. Algo muy interesante de Hera, para que te des una idea de todos estos secretos del arte y de la mitología, es que ella tenía una gran fuente. Y con esta fuente ella podía agitarla como para provocar algunos trastornos naturales para que afectaran a los humanos cuando estaba enojada, o podía tranquilizar estas aguas para que pareciera como un espejo y en él podía ver a todas las mujeres, las doncellas, las niñas, las mujeres mayores, para que ninguna fuera más bella. ¿Te empieza a sonar familiar algún cuento?
Exactamente, así es. Cuando nosotros hablamos muchas veces de Blancanieves, tenemos este referente de la bruja malvada, que no era otra más que en la mitología griega era Juno entre los romanos. Y para hacerte una pequeña nota, un poquito de lado, ¿sabías que en el antiguo Egipto encontraron una zapatilla en una escalinata? Sí, y se cree que precisamente el faraón había sido o solicitó que le llevaran a una doncella de la cual él pretendía o decía estar enamorado, y que le llevaran a la doncella y que fuera encerrada con él al momento de morir. Sin embargo, se cree que ella escapó y únicamente quedó una zapatilla. Cualquier parecido con la Cenicienta, bueno, pues no necesariamente es mera coincidencia. Así nos vamos encontrando muchas historias. Entonces, bueno, volviendo a ella, era celosa y era implacable y muy, muy vengativa, e hizo sufrir a muchas personas. Entre ellas, bueno, hablaremos de Semele más adelante, que es una de las madres de uno de los hijos de Zeus. A Hera la encontramos en diversas representaciones renacentistas sobre todo, y se consideraba como una esposa muy bella, pero muy triste y en permanente espera por su marido, y no siempre la atendía. El otro, por decirlo menos, era muy coqueto. Entonces, ellos tuvieron varios hijos, aunque se sabe que no fue de la manera natural. Tenemos a Hefestos, tenemos a Ares y tenemos a Eleitia y a Hebe. Sin embargo, a ella se le atribuye a Tifón. Se cree que en uno de estos arranques de celos por los engaños de Zeus, ella creó a un ser al que denominó Tifón, que era más grande que las montañas, que por dedos tenía 100 cabezas de dragones. ¿Se pueden imaginar esto? Y de la cintura para abajo estaba rodeado de víboras. Tenía el cuerpo alado y sus ojos despedían llamas. Vaya que estaba furiosa Hera. Sí, y entonces este Tifón iba de lugar en lugar haciendo destrozos cuando encontraba alguna mujer hermosa y dispuesta a estar con Zeus. Entonces, aquí tenemos diversas representaciones. Otra de las diosas era Hestia o Vesta entre los romanos. Ella no tuvo hijos, se le considera la diosa del hogar y era considerada también, valga la redundancia, como la tierra colocada en el centro del mundo. Aquí ocurre algo muy interesante. Ella se mantuvo pura porque decía que el mundo debía tener siempre acceso a la pureza, y por lo mismo era la única diosa que podía recibir culto en el templo de cualquier dios, y era muy adorada. Pues entonces vamos a continuar después de un corte, queridos amigos, y seguimos hablando aquí de la mitología grecorromana. Estamos de regreso. Y bueno, ahora vamos a hablar de Demeter, Ceres entre los romanos. Ceres, sí, cereales, de allí viene el nombre. Sus padres eran Cronos y Rea, y de pareja, pues ella solo tuvo amores con su hermano Zeus, aunque se considera que estos fueron platónicos, que ella se mantenía pura de alguna manera y que la concepción fue dada de forma no carnal o natural. Su hija se conoce como Perséfone entre los griegos o como Proserpina entre los romanos. Ella era muy importante porque se consideraba la diosa madre de la tierra, pero además regía las estaciones. Se cree que en la antigüedad las estaciones no eran no tenían o daban tanta calamidad a los seres humanos, más allá del cambio climático, por supuesto, que es un tema muy difícil, algo que tenemos que pensar y crear una cultura ambiental. El punto es que Demeter o Ceres, además de manejar las estaciones, era la diosa del grano y de la agricultura, y se decía que era extremadamente generosa. Ella tuvo, por razones obvias, amigos, ¿de qué otra manera podría ser?, tuvo la mayor cantidad de templos y fue a la diosa con mayor cantidad de santuarios que más adoraron en el mundo antiguo.
Su adoración se extendió fuera de Roma y fuera de Grecia. Inclusive el nombre de cereal viene de ella y lo seguimos utilizando en la actualidad. Si ustedes quieren ver imágenes y representaciones en México de ella, en nuestro fastuoso castillo de Chapultepec, don Porfirio Díaz mandó construir toda un ala con vitrales, y estos vitrales con un estilo Art Nouveau que tiene muchísimo trabajo artístico y un decorado bellísimo al estilo de los murales de Chicago y de los murales franceses de principios del siglo XX y finales del XIX. Allí tenemos una representación de Ceres o Demeter. El nombre que a nosotros nos ha llegado es el romano y la conocemos como Ceres, muy bella y muy adorada. Después viene Hades, conocido entre los romanos como Plutón. Nosotros tendríamos aquí una comparación con el señor Mictlantecutli o el Mictlán, que es el infierno o el mundo subterráneo. Al igual que Zeus, era hijo de Cronos y Rea, y él fue pareja de su sobrina Perséfone o Proserpina, a quien raptó. Los atributos es que es el dios del mundo subterráneo, el infierno y la muerte. Era implacable y muy feroz ante los ruegos y se hacía acompañar de un can que tenía 3 cabezas, que se llamaba Cerbero y que nosotros conocemos como el cancerbero precisamente, aunque nos ha llegado actualmente como si fuera una sola palabra. Algo muy interesante aquí es que él era una persona justa. Pero dirán, Elisa, hace rato mencionaste que era feroz y que era implacable ante los ruegos, pues entonces, ¿dónde está la justicia? Él decía, si en vida no tuviste un buen comportamiento, no observaste ciertos valores y ciertas virtudes, no tienes por qué venir a rogar después de tu muerte para que se te perdone. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vivir una vida digna, útil y amorosa. Y a través de los valores vas a tener un alma pura que cuando llegues al inframundo o mundo subterráneo, en lugar de que se te convierta en un infierno, se te convierta en los campos elíseos. Esta es otra de las grandes diferencias. Mientras que nosotros en la actualidad, en la gran mayoría de culturas y religiones, entendemos el cielo como algo divino y superior y el infierno como un castigo y algo subterráneo o inferior, allá no. El acceso era a través del lago Estigia y entonces tenían que atravesar una pequeña balsa que era guiada por Caronte, los acompañaban a la entrada, allí los recibía Hades o Plutón junto con el cancerbero y dependiendo el alma iba al infierno o podía ir a los campos elíseos. Esto está también muy definido de una manera muy bella, de la que ya hablaremos en un programa próximo, en lo que es la Divina Comedia. Tiene toda una interpretación artística, histórica, pero también, y muy importante, psicológica. Y entonces en este momento, porque sé que nuestro querido José Antonio González nos está escuchando, lo voy a comprometer para que me acompañe en unos programas y que podamos hablar de esto, amigos. Y entonces, bueno, ese era Hades o Plutón. Y otro de los grandes dioses, también hijo de Cronos y Rea y hermano de Zeus, es Poseidón, que curiosamente el nombre con el que nosotros lo conocemos es Neptuno, que es el nombre romano. Él tuvo muchas parejas, muchas, en verdad. Si nosotros creíamos que Zeus era un coqueto, que literalmente tuvo pues allí ciertas relaciones o coqueterías con medio Olimpo y media Tierra, bueno, Neptuno tuvo más, ¿sí? Tuvo diversas parejas. Anfítrite fue su esposa legítima, pero se le conoce a Mímone, a Demeter, la misma Ceres, a quien solamente cortejaba y se dice que tuvieron ahí como que algo platónico, pero que nunca se concretó. Medusa, esta historia que es muy triste. Halia, la misma Afrodita, y bueno, como les mencioné, a veces cuando preguntan cuántas parejas tuvo y decimos
N, no tenemos ni siquiera el punto para definirlo. La historia con Medusa es muy triste porque generalmente se nos ha enseñado que ella es muy mala y que ella es así como este cuento de Maléfica, donde nos dicen es mala solo por el placer de serlo, pero no es así. Medusa cuidaba el templo de Atenea y ella pues tenían que conservarse virtuosas y por ende vírgenes. Sin embargo, fue tomada por la fuerza por Neptuno y en castigo por no conservar su pureza, fue transformada en esta suerte de monstruo con un rostro horrible después de haber tenido un rostro angelical. No solo fue violentada en su cuerpo, sino que además fue violentada en su estructura y su cabello se volvió de serpientes y petrificaba a las personas. Cuando nosotros analizamos toda esta mitología, pues nos ponemos a pensar por qué el personaje es duro, por qué el personaje es amargado, de dónde le viene. Pues aquí tenemos una buena razón, una mujer con sueños, con ilusiones, que guardaba no solo la castidad del templo y del espacio, sino también de ella misma, y que le fue arrancada violentamente y además fue castigada por ello. Entonces, claro que está llena de amargura, claro que ataca y al final de cuentas terminan matándola como si fuera la mala. Esta es la historia, pues que tiene mucho que ver con el cómo se interpreta a la víctima y se le revictimiza y cómo termina castigándosele muchas veces, a pesar de que históricamente pudo aportar muchas cosas positivas. Pero estas son de las pasiones y de los caprichos que les hablaba de los dioses. Estas historias se transformarían después, donde Medusa no sería vista necesariamente como un ser malo, sino como un ser en sufrimiento. Neptuno entonces tuvo diversos hijos: Nauplios, Polifemo, Lamos, Tritón, Atlas, sí, ese que sostiene al mundo. Sí, en general sus hijos fueron monstruos o fueron bandidos. Él era el dios del mar y todo aquello relacionado con el agua. Su arma era el tridente y ayudó en la construcción de los muros de Troya. Ahora, un punto muy importante: ¿sabías que Atenas, cuyo nombre viene de la diosa Atenea, estuvo a punto de llamarse Poseidonia? Sí, como lo oyes. Resulta que cuando se funda la ciudad, las personas no sabían qué nombre ponerle y entonces tanto Poseidón como Atenea se acercaron a ellos y Poseidón les dijo: yo te ofrezco el control del mar, te ofrezco un caballo y te ofrezco el tridente para la guerra, para que seas superior y conquistes a todos. Mientras que Atenea les dijo: yo te ofrezco la sabiduría, te ofrezco la oliva y te voy a ofrecer también la estrategia, el torno para que construyas o que crees cosas de cerámica, y también te voy a ofrecer la estrategia de guerra, pero no para que ataques, sino para que te defiendas. Los atenienses decidieron quedarse con la diosa Atenea y por eso se llama Atenas, la ciudad. Y en su honor crearon los famosos Juegos Panatenaicos, que no son otra cosa más que el antecedente más remoto de los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parecen estas historias? Interesantes, ¿verdad? En verdad es fascinante la mitología. Después vamos a hablar de un dios bellísimo que es Apolo, que se conoce como Helios entre los romanos y para quien se construyó la famosa Heliópolis. Sus padres fueron Zeus y la mortal Leto. Su hermana melliza fue Artemisa, también conocida como Diana, pero a pesar de ser tan hermoso, tuvo muy mala suerte en el amor. Él se enamora de Dafne, de Coronis, de Jacinto y de Kiparizos. Tiene un hijo que se llama Asclepios, Esculapio. Sí, efectivamente, el dios de la medicina. Y sus atributos es que era un dios de gran belleza, mi adoración porque era el dios de las artes, de la música, y su representación es el sol. No hay nada oculto bajo el sol, por eso él representa la verdad. Y bueno, amigos, vamos a continuar después del corte con su hermana melliza. Estamos de regreso, amigos, y bueno, continuamos hablando. Nos quedamos en mitología con Apolo.
Pues bueno, él era hermano de Artemisa, eran mellizos. Él lo vamos a recordar o a reconocer porque tenemos una escultura precisamente donde Dafne fue una ninfa que, para no ser tomada por la fuerza por el dios, fue convertida en laurel por sus ruegos. Y hay una de las grandes esculturas de la historia del arte que estaremos poniendo en nuestras redes, ya sabes, Facebook Pura Vida Cultural, y allí te vas a encontrar esta imagen de Dafne y Apolo. Tenemos entonces a Artemisa, que es Diana. Sí, así la conocemos, como Diana la cazadora. Por aquí te voy a hacer una reseña muy breve. ¿Qué crees? ¿Has oído hablar de la Mujer Maravilla? Bueno, el origen de la Mujer Maravilla, ella se llama Diana y ella viene de la antigua Grecia y es una amazona. Pues, ¿qué crees? Que se están refiriendo a la diosa Artemisa entre los griegos, Diana entre los romanos. Bueno, ella es hija de Zeus y de Leto, hermana melliza de Apolo, y ella tenía un odio, pero verdaderamente recalcitrante contra los hombres, pero era muy coqueta. Sí, era la diosa de la caza y de los bosques y ella representa a la luna. Así es como se forma el sol y la luna en la antigua Grecia, a través de estos hermanos mellizos. Uno representa la verdad, la vida, la belleza, y la otra representa el misterio y la fuerza que da la noche. En su honor, en Roma se erigió el templo de Éfeso, una de las 7 grandes maravillas del mundo. Y si te interesa, pues háznoslo saber, porque igual y podemos hacer un programa para hablar de las 7 maravillas antiguas o 7 maravillas de la antigüedad. Este templo fue quemado por Eróstrato la misma noche en que nació Alejandro Magno. Pero un detalle, ella era amazona. ¿Sabías que amazona significa mujer de un solo seno? Sí, como lo oyes. Resulta que si analizas cuidadosamente la imagen que vamos a poner en nuestras redes, te darás cuenta que solo tiene un seno. ¿Por qué? Porque como eran personas que se dedicaban a la caza, pues siempre estaban con el arco y la flecha. Y si era diestra o era zurda, por ejemplo, al momento de tensar el arco, uno de los senos resultaba prácticamente un estorbo para la maniobra, de tal manera que lo amputaban. Y entonces amazona significa mujer de seno amputado o mujer de un solo seno. Otra de las grandes diosas es Atenea, que la conocemos como Minerva. Aquí es curioso porque el nombre que nos llega es el griego, no es el nombre romano. Sus padres fueron Zeus y Metis, aunque ella tuvo un nacimiento muy peculiar. Se supone que Zeus y Metis tuvieron un amorío y de repente él sintió un dolor terrible. Imagínense a este dios fastuoso en el Olimpo y siente un dolor terrible de cabeza. Toma un hacha y parte su cabeza por la mitad. De allí tenemos también de alguna manera el nombre de parto, cuando las mujeres van a tener este alumbramiento para un nuevo ser. Aquí algo muy interesante es que él parte su cabeza y nace Atenea en su espléndida belleza de mujer joven pero ya adulta. Ella tuvo un hijo de una manera muy singular, al igual que como ella nació, y se le consideraba, como les mencioné antes, la diosa de la sabiduría y de la guerra, pero de la guerra estratégica. Sus manos eran muy hábiles para las artes, creó el torno y el olivo, y fue lo que le dio a los atenienses. Y además era una gran tejedora, y este oficio se los enseñó a los hombres, para que pudieran ellos no solo lograr un gran tejido, sino también desarrollar el arte y el pensamiento artístico, ¿sí? Y ahora vamos con la gran coqueta de la mitología grecorromana, Afrodita, también conocida como Venus. Sí, esta que tiene mucho que ver con Marte. No tiene padres, ¿sí? Se cree que un buen día, tenemos aquí un par de historias, de hecho hay 3 grandes versiones, les voy a contar solamente una y me gustaría que ustedes también a través de nuestras redes nos compartan las otras. Se dice que un buen día Hera estaba muy molesta con Zeus y entonces lo que hizo fue cortar
¿sí?, su zona genital y arrojarla al mar, de tal manera que se forma una espuma y de esta espuma surge una concha y de esa concha nace Venus. ¿Se pueden imaginar el coraje de Hera? Lo estoy castigando por infiel, lo lanzo al mar y sale otra hija. ¿Sí? Entonces, aquí ella tuvo una gran cantidad de compañeros sentimentales, pero el más importante fue Ares, que es el dios de la guerra. Ella fue esposa de Hefestos o Vulcano, que es el dios del fuego. Es madre de Cupido o de Eros, y Cupido es el nombre del amor infantil y tierno que cuando llega a la edad adulta y se manifiesta carnalmente, estaríamos hablando de Eros o del erotismo. Fue también madre de Hermafrodito, que es de su pareja Hermes, y Eneas y muchos más. Era una diosa de gran belleza y gran sensualidad, de mucha alegría femenina, y se consideraba que su belleza se encontraba en su cintura. Su gran pareja es el otro dios, Ares, que conocemos como Marte, que tuvo de pareja también a Belona o a Enio y por supuesto a Afrodita. Sin embargo, tuvo una gran cantidad de parejas mortales. Su hijo, el principal, es Fobos, sí, este que provoca las fobias. Es curioso porque después de ser el hijo del dios de la guerra, nace totalmente temeroso, con todos estos defectos. Ares o Marte es el dios de la guerra, era muy revoltoso, muy bárbaro y cruel, pero a pesar de ser el dios de la guerra, era muy normal que fuera derrotado en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque no era estratega como Atenea. Él era revoltoso, era muy bárbaro y muy visceral. Entonces sabemos que cuando las personas se encuentran en un estado de enojo, donde no hay un pensamiento previo de lo que se va a hacer, pues muchas veces al actuar por impulso se pierde. Y este era el caso constante de Marte. Hermes, que es otro dios, es hijo de Zeus y Maya, que es una de las 7 hijas de Atlas. Él fue pareja de Afrodita, concibieron a Hermafrodito, porque no se decidían si iba a ser hombre o iba a ser mujer. Y entonces por temporadas Hermes lo convertía en hombre, Afrodita lo convertía en mujer, y de allí viene el término hermafrodito. Y los atributos son mensajero de los dioses, él tiene alitas en los pies, se conoce como Mercurio entre los romanos, pero también era el dios de la elocuencia, del comercio y, ¿qué creen?, de los ladrones. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si estás robando para ayudar al prójimo, entonces te voy a ayudar a que escapes con mis piecitos alados. Una especie de Robin Hood, ¿sí?, para que se den una idea. Luego viene Hefestos o Vulcano. Sus padres, fueron Zeus y Hera. Sus parejas fueron Afrodita, ¿sí?, principalmente, o Venus, y Charis, que es una Gracia, y Aglaya, que es la Aurora. Tuvo varios hijos, entre ellos destaca Ardalos, que fue un famoso escultor, y él modeló y dio vida a Pandora. Él es el dios del fuego, el herrero de los dioses, y como Hera estaba muy enojada con Zeus por otra de sus infidelidades, decidió tener un hijo sola, pero como no tenía toda esta semilla masculina, el hijo nació con algunos faltantes, entre ellos, la forma de los pies, y se le representan como si fuera de una cabra. Y tenemos también a Dionisos, o Baco entre los romanos, al que se le conoce como el dios del vino, ¿sí? Sus padres eran Zeus y Semele, y cuando él iba a nacer, Semele no sabía, ella era una mortal, que Zeus era el dios del Olimpo y el dios del rayo. Él se hizo pasar por un aldeano normal. Hera estaba muy celosa porque por primera vez veía a Zeus tremendamente enamorado y dispuesto a dejarla, y engañó a Semele para que cuando naciera Dioniso o Baco, él le dijera: quiero un regalo, quiero que me des lo que sea y te muestres como eres. Logró convencer a Zeus muy a su pesar, él tuvo que mostrarse como era, como un rayo, y ella cayó muerta y él se llevó a su hijo. Entonces, este Dioniso tuvo un hijo que se llamó Estófilo, que era un pastor que destacó por ser productor de vino y por enseñarle el oficio de
del vino y de toda esta cultura de la enología a los seres humanos. En Roma cambió mucho la presencia juvenil de Baco, se volvió un señor, más bien barrigón, y de él viene lo que se conoce como el delirio místico o báquico, que es la borrachera, y se hicieron grandes fiestas llamadas bacanales que serían prohibidas por el Senado romano en el año 186 a.C., porque aunque ustedes no lo crean, estas fiestas duraban 6 meses, en los que todo mundo estaba pues en prácticas corporales poco deseables y además estaban también consumiendo alcohol y no trabajaban, y esto estaba llevando, ¿sí?, a Roma pues a un declive muy muy fuerte. Y entonces, bueno, eran muy escandalosas. Finalmente, amigos, el Parnaso era el hogar donde vivía Apolo y las musas, era el lugar artístico por excelencia, y allí corría la fuente de Castalia, que inspiraba a quien bebiera de sus aguas, y se dice que toda esta agua pasaba a los escritores y fueron ellos quienes nos contaron todas estas historias de los dioses que mencionamos, y que al morir, al igual que los seres humanos, cuando acaba toda la generación, atravesaron el lago Estigia que unía al mundo subterráneo, y entonces a través de esta laguna pues pasaban todos aquellos que habían muerto, como les mencioné, y que eran transportados por Caronte. Pero se pueden imaginar a las musas inspiraban, ellas estaban en esta fuente, bebían de sus aguas, eran permanentemente jóvenes y hermosas. Se decía que quien bebiera esta agua no solo iba a encontrar inspiración en alguna de las ramas del arte, la música, la literatura, el bellísimo teatro, sino que también iban a encontrar en su cerebro un lugar artístico por excelencia que iba a ser como una reproducción del Parnaso, y que siempre iban a tener esta inspiración, que debían trabajar profusamente para estar creando. De esta manera es como hasta nosotros ha llegado la mitología. Por supuesto que hay diversas interpretaciones. Aquí les dije algunas de las más comunes, pero no son las únicas, y hay muchas que derivan de la relación de todos estos personajes. Zeus, por supuesto, con toda su fuerza, pero era extremadamente generoso. Nos falta contar también la historia de Hércules, por ejemplo, otro semidios. Nos faltarían muchísimas historias más, pero escríbanos, amigos, cuéntenos qué les parece, qué les gusta y qué más quisieran saber. Nosotros, por nuestra parte, estaremos haciendo análisis de libros, hablando de las diferentes culturas, tanto antiguas como medievales y contemporáneas, pero imagínense, nada más para hacer un comparativo, no nada más en la Grecia antigua se atravesaba por un lago para llegar al otro lado o al mundo subterráneo. Aquí en México también se llama la laguna de Chignahuapan, que está en Puebla, y en lugar de acompañarnos que nos reciba un gran cancerbero, era un pequeño perrito chihuahueño el que acompañaba a las personas. Pero tenemos todos estos paralelismos, también lo vamos a ver en la etapa medieval, también lo vamos a ver con los egipcios, y esto es muy interesante. Entonces, pues, espero que les haya gustado este programa. Escríbanos, estén en contacto con nosotros. Quiero agradecer ampliamente a Fernando, mi productor, por todo su apoyo constante, y por supuesto a los micrófonos de Hombre Nuevo Digital por darnos estas oportunidades. Ten un gran día, ¿sí? Y te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital, formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.